Vengo del trabajo, hermanos. Y se le junta a uno todo, amén. Se le junta a uno todo. Y no había cuaderno. Plumas había muchas, pero cuadernos no tenía, pues, en la computadora. Bueno, pues gracias a Dios pudimos terminar el estudio del discipulado. Y ahora vamos a empezar otro estudio. No es discipulado, estudio, vamos a empezar el estudio del libro de Hechos, amén. ¿Por qué el libro de Hechos? Porque el libro de Hechos pues es un libro del cual vemos el nacimiento de la iglesia, vemos el ministerio de los apóstoles, vemos tantas historias que vemos ahí. Y si por favor abrimos nuestra Biblia en el capítulo 1 de Hechos, me indica solamente el capítulo 1, versículo 1, hermanos. Me indica con un amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor. En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Note que este es el primer versículo del libro de Hechos. Esta carta, este libro, va dirigido a una persona, ¿sí? Va dirigido a Teófilo. Amén. Y dice, en el primer relato, entonces estamos hablando de que este relato es un segundo relato. El libro de Hechos es un segundo relato de Lucas, porque aquí dice que en el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de Hechos no enseña todo lo que Jesús comenzó a enseñar y a hablar. Esos son los evangelios. Entonces, esta carta de Hechos es un segundo relato dirigida a este hombre Teófilo. Y luego dice, hasta el día en que fue recibido arriba, hablando de Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a estos también se presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Entonces vemos que aquí, está hablando, está haciendo una introducción Lucas, que vamos a ver que es Lucas el que escribe esta carta, y está hablando acerca de unos mandamientos que dejó el Señor Jesucristo, como el quedarse en Jerusalén, ¿verdad? El no irse de Jerusalén hasta que fuesen llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí viene el comienzo, hermanos, de una aventura, digamos, ¿verdad? Viene el comienzo de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y él llamó a sus discípulos, predicó el mensaje del reino de Dios, de arrepentimiento de pecados, hizo milagros, hizo sanidades, ¿verdad? Pero él se fue y manda al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo empiece a hacer una obra en lo que él dejó establecido en la tierra, ¿verdad? Que fue su iglesia. Él estableció una iglesia. En este estudio, hermanos, vamos a estar viendo ciertos puntos. Vamos a ver la iglesia en Jerusalén antes de emprender su testimonio, ¿verdad? ¿Cómo empezó la iglesia? Antes de ser la iglesia, y luego cómo se convierte en iglesia, y luego el testimonio que da la iglesia, ¿verdad? Y luego hasta las fechas de hoy, ¿qué viene siendo la iglesia? La obra consumada de Cristo abrió la puerta a la perdurable presencia de Dios entre los humanos. En las páginas del libro de Hechos, Dios revela sus planes y métodos a través de la vida de los apóstoles. Amén.
Dice un versículo en Efesios, no recuerdo cuál, pero dice que en Cristo y los apóstoles está el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Cristo como la cabeza, como la piedra angular, Cristo como la piedra angular, como lo que sostiene todo, y que él escogió a sus discípulos para que de ahí se fundara la iglesia. Entonces este libro de Hechos vamos a ver todo eso. Un pequeño anécdota. Una mujer que caminaba por el corredor por un corredor tratando de escoger la clase de la escuela dominical que más le interesara leer en su primera clase, ¿verdad? Entonces encontró ciertas puertas. En la primera puerta el título, la historia de la iglesia. En la segunda puerta decía el Espíritu Santo. ¿Sí? En la primera, historia de la iglesia. En la segunda, el Espíritu Santo. En la tercera, fundamentos de la predicación. En la cuarta, manteniéndose fuerte durante la persecución. Y en la quinta, cómo ser testigo. ¿Usted cuál escogería? Es una clase como la otra. De esas 5, ¿cuál escogería usted? Ser testigo, historia de la iglesia, el Espíritu Santo, fundamentos de la predicación, o cómo mantenernos fuertes en la prueba. Yo creo que a lo mejor es una pregunta difícil, ¿verdad? Usted se me pregunta, bueno, pues obviamente yo quiero saber más del Espíritu Santo, para poder vivir en la plenitud del Espíritu Santo, para tener el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Pero también a lo mejor se puede decir, bueno, pues me interesa saber cómo vencer en esos momentos de prueba, cómo seguir adelante, cómo confiar en Dios. Es también algo muy interesante. También pues a todos nos encantaría conocer la historia de la iglesia, amén, en su totalidad. Y así hay los fundamentos de predicación, para los que predican, para los que enseñan. A lo mejor ese es un tema un poco más, digamos, no tan popular, ¿verdad? Pero que le interesa más a gente que le gusta leer, que le gusta enseñar o predicar. Pero entonces, en sí los cinco puntos son puntos que a esta mujer le llamaban la atención, ¿verdad? Le llamaban la atención. Entonces, lo que hace esta mujer, pues ella dice, estaba sorprendida de ver que las 5 puertas llevaban a un mismo salón. Cuando ella abrió una de las puertas, pues las 5 puertas llevaban a un mismo salón, ¿verdad? Que es el libro de Hechos. En este libro de Hechos usted puede ver todas estas cosas reunidas. ¿Por qué? Porque es el crecimiento de la iglesia. Porque es un libro que a nosotros como iglesia hoy en día debemos a disfrutar leer, porque nos ayuda a cómo nosotros ser una iglesia como Cristo quiere que seamos. No una iglesia moderna del mundo actual, al pensamiento del hombre, a las filosofías del hombre, al yo creo, al yo pienso, ¿verdad? Sino una iglesia bíblica. Una iglesia fundada con los principios de Cristo, con los principios de los apóstoles. En este libro de Hechos, hermanos, es un libro, como decía, un libro de acción. ¿Saben? En una clase de aquí de niños, yo le preguntaba a los niños, ¿qué es lo que te gusta a ti? Y pues Isaí me dijo, a mí me gusta la acción. A mí me gusta la acción. Le digo, oh, sí, le dije, ¿y te gusta leer la Biblia? Pues me dice, no, me dice, está aburrida la Biblia. Le dije, no, hijo, la Biblia tiene mucha acción. Y le empecé a hablar de historias. Le empecé a hablar de historias como de José, de Josué, de David, ¿verdad? De Pablo, de los apóstoles, de todo lo que ellos pasaron, ¿verdad? Entonces él se me quedaba mirando y me decía, oh, sí, de verdad, pues tiene mucha acción, ¿verdad? Y eso fue cuando nosotros recién llegamos. Pero la Biblia, tiene mucha acción, principalmente el libro de Hechos. Es un libro que contiene mucha acción, hermanos, mucho drama. Ahorita estoy dando una pequeña introducción, porque vamos a estar desarrollando estos temas los jueves, ¿verdad? Del libro de Hechos. Es un libro que contiene mucho drama, mucho suspenso, conflicto y triunfo, ¿verdad? No sé si usted ha leído el libro de Hechos completo, seguido, como cuando nos aventamos una novela o una película, ¿verdad? O algo, o sea, que usted la mira de principio a fin, pues le entiende. Así es el libro de Hechos, usted lo lee, usted encuentra todo esto. Encuentra milagros, encuentra avivamientos, conversaciones y resurrecciones. ¿Quién resucitó en el libro de Hechos? ¿Recuerdan? Así, que se le venga algo a la mente. ¿Alguien que mande? Ok, ¿quién más?
Lázaro es unos evangelios, estamos hablando del libro de Hechos. Está el joven que se cayó de cuando Pablo predicaba, ¿verdad? Entonces hay muchos, ¿cómo se dice? Muchas cosas interesantes. Habla de mártires, ¿sí? Habla de huidas de la prisión. A mi papá le gusta ver muchas películas de Arnold y el Sylvester Stallone cuando escapan de la prisión, ¿verdad? Entonces, pues el libro si leyera el libro de Hechos le gustaría, yo le digo, muchas turbas, ¿verdad? Cuando Pablo anda en Tesalónica, que lo andan persiguiendo, juicios ante reyes, hay naufragios, profecías, golpizas y conflictos demoníacos. Todo eso usted lo puede ver en el libro de Hechos. Otra cosa, Hechos relata acontecimientos sobre personas, de 75 personajes, ¿sí? Estos 75 personajes incluyen apóstoles, evangelistas, laicos, sacerdotes, reyes y gobernadores, esclavos, carceleros y prisioneros. Bien podríamos hacer una película de Hechos. Bien, Hollywood podría hacer una película de Hechos, del libro de Hechos, y que tendría bastante éxito. Han hecho películas como la de Noé, como la de Moisés, diferentes cosas, ¿verdad? Pero yo creo que si hacen una película de este libro de Hechos, o incluso un documental en National Geographic, History Channel, estaría muy, muy atractivo, mucho visual para ver, ¿verdad? Muchas cosas visuales que llaman la atención para ver. Otro punto, Hechos trata acerca del crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Hechos comienza con una iglesia tan pequeña que cabía en un cuarto, ¿sí? Eran 12, cabían en un solo cuarto, y termina con una iglesia que se había esparcido hasta el corazón de Roma, del Imperio Romano. Era una iglesia que comenzó con los judíos, y es una iglesia que hasta hoy en día tiene diferentes culturas e idiomas. Entonces, Hechos habla de un pequeño grupo de hombres que se congregaron, que fueron fieles, que se dejaron usar por el Espíritu Santo, que se dejaron usar por Dios, y algo que Dios multiplicó, y hasta la fecha, miren, 2000 años después, aquí estamos hablando de estas cosas, y hay gente sirviéndole a Dios todavía, ¿verdad? Entonces es algo que tiene poder, y sobre todo eso trata acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu continúa haciendo a través de la iglesia lo que Jesús comenzó. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador, ¿verdad? Y ese Consolador, ese el Espíritu Santo, vino y trajo poder a nosotros, ¿verdad? Un poder que nosotros albergamos en nosotros una vez que somos hijos de Dios, para poder hacer tantas cosas, para poder predicar su evangelio, para tener poder, para testificar. Entonces, y eso hasta la actualidad aquí está. El Espíritu Santo capacitó a los apóstoles, y ahora nos capacita a nosotros, ¿verdad? Y no solamente nos capacita, hermanos, en lo ministerial, en lo que tiene que ver con la iglesia, nos capacita en nuestra vida actual, nos capacita en el trabajo, en nuestra familia, en la escuela, cómo educar a los jóvenes, cómo educar a los niños, ¿verdad? Entonces el trabajo del Espíritu Santo va más allá de lo ministerial, no solamente se encierra aquí en estas 4 o 5 paredes, ¿verdad? Va más allá, amén. Note que cuando usted lee la palabra de Dios, dice que cuando uno medita y hace lo que la palabra dice todo te saldrá bien, en todo seremos bendecidos, amén. Entonces, el Espíritu Santo en la actualidad nos ayuda para todos, hermano. El Espíritu Santo busca llenar a cada creyente con poder para testificar acerca de Jesús, amén. ¿Cuántos de aquí, esa es una pregunta, cuántos de aquí nos sentimos con esa autoridad para hablarle a Jesucristo a quien sea? Hay un canto que me gusta que dice el canto que mira, a estas alturas dice, ya no, a mí no me importa quién esté delante de mí, sino que mi objetivo es predicar a Cristo, ¿ven? Entonces, ¿cuántos de aquí tenemos esa convicción ya en nuestras vidas, ¿verdad? Esa convicción de que donde tú te pares, la gente pueda entender y pueda ver que estás testificando a Cristo por tu estilo de vida, por tu testimonio, por tu comportamiento, por tu forma de hablar. Entonces, que alguien de aquí se siente con esas convicciones, ¿sí? ¿No? O alguien que dice, no, yo creo que yo fallo en esto.
Es una clase abierta, hermanos, ¿eh? O tienen un comentario, una opinión. ¿No? O sea, a mí lo que me ha pasado mucho en el trabajo es que ven que yo no maldigo, ven que yo no hablo como ellos, ven que yo que mis expresiones no son de maldecir, o incluso no solamente a las personas, sino ya cuando uno, digamos, se golpea el dedo a gente, pues dice una mala palabra, ¿verdad? O ven que no maldigo, ven que no, entonces me preguntan, oye, me he dado cuenta que tú no maldices, ¿verdad? Entonces, para mí son momentos de oro, ¿verdad? Hablaba con una persona el martes y yo le decía, porque tuve una junta, gracias hermano, tuve una junta de trabajo y de ahí me fue la palabra de Dios. Y yo le decía a esta persona, para mí este momento vale oro. Digo, porque estoy cumpliendo a lo que soy llamado a hacer en esta tierra, a predicar a Cristo. Digo, más que nada, para mí este momento vale oro. Entonces, hay veces, situaciones en nuestra vida que nosotros debemos aprovechar para presentarle a la gente de Cristo, para presentarles nuestra esperanza, nuestro Dios. Obviamente, no todos van a aceptar, y otros sí van a aceptar, ¿verdad? Pero en fin, nosotros no decidimos quién acepta o quién no acepta. Nuestro trabajo es anunciarlo. Y hay momentos, ¿verdad?, que son oro, y que nosotros debemos ser, lo que dice el libro de Hechos, el Espíritu nos da poder para testificar. Amén. Nos da poder para testificar. Si somos personas, y yo he estado en estancias en mi vida donde no tuve ese poder para testificar. De verdad, siendo más joven me avergonzaba a veces de ser cristiano, ¿verdad? Me avergonzaba caminar por la banqueta con mi Biblia. Me decía, iba un cristiano, y la cambiaba para el otro lado, o me la metía en la chamarra, siendo joven, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no estaba viviendo no estaba viviendo conforme a lo que Jesús manda, ¿verdad? Porque no estaba cerca de Dios, ¿verdad? Hay ciertos pecados y entonces estamos alejados de Dios, decía el pastor en su clase de santidad, ¿verdad? Que a veces nos alejamos de Dios. Entonces, este libro de Hechos nos enseña, ¿verdad?, cómo estos hombres testificaron del poder de Dios. Cuando Lucas escribió este libro, él no lo llamó Hechos, ¿verdad? Alrededor del año 150 después de Cristo. Entonces estamos hablando de allá de unos 1900 años atrás. Este libro no se llamó Hechos. Los creyentes comenzaron a llamar el libro de Lucas los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 1 al 12 se concentra en el ministerio de Pablo, y de ahí en adelante, el 13 al 28 se concentra en los primeros 12 en Pedro, y los restantes del 13 al 28 se concentran en el Pablo. Y aún así se concentran entre otras ciertas personas, ¿verdad? Como pocos versículos de Andrés, otras historias de Esteban, que Esteban no fue apóstol, ¿verdad? Pero hablan de estos hechos de estos hombres. Entonces lo llamaban los hechos de los apóstoles. El Espíritu Santo es enfatizado más veces que cualquiera de los apóstoles en este libro, por lo cual después lo empezaron a llamar los hechos del Espíritu Santo, porque se menciona más al Espíritu Santo que a los mismos apóstoles. Incluso si el libro de Hechos del 13 al 28 se trata de la mayoría de la historia de Pablo. La palabra, el nombre del Espíritu Santo aparece más veces que todos los nombres de los apóstoles ahí. Entonces fue cuando se empezó a llamar más los hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces Lucas muestra que aún Jesús dependió del Espíritu Santo. Jesús, estando aquí en la tierra, Él dependió del Espíritu Santo, ¿verdad? Para hacer sus obras, para caminar aquí en la tierra. Entonces, luego Él nos recuerda que los apóstoles también continuaron el ministerio de Jesús bajo el poder del Espíritu Santo también. Entonces Jesús les da el mandato: no salgan de Jerusalén, espérense que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que el libro de Hechos tiene un núcleo, ¿verdad? Un núcleo, y ese núcleo es el Espíritu Santo. Es lo que el Espíritu Santo hizo, ¿verdad?, a través de esos hombres, cómo fue que la iglesia creció. Entonces es muy interesante que este libro de Hechos, hermanos, gira alrededor del Espíritu Santo. A pesar de que Lucas escogió no escribir su nombre en el principio de su evangelio o de Hechos,
la mayoría de los profesores bíblicos concuerdan que Lucas es el escritor. Amén. Entonces Lucas es el escritor de este libro. Además, Pablo en Colosenses 4:14 confirma, Pablo escribió que una persona que viajaba con él era Lucas, un doctor gentil. Quien haya escrito Hechos también escribía otro libro acerca de Jesús, ¿verdad? Porque vemos que al principio dice, en mi primer tratado, ¿verdad? O Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús hacía. Entonces, usted empieza, como si se a atar, como a amarrar cabos, ¿verdad? Como si se amarra cabos, descarta cosas, hay cosas que tienen sentido, entonces se llegó a la conclusión que fue Lucas el que escribió este libro. Entonces, nada en Hechos sugiere que el escritor ya haya reclamado autoridad como apóstol también, ¿verdad? Entonces, esta persona que escribió el libro de Hechos no se autollama un apóstol. Pablo lo hace. Pablo, usted lee Romanos, usted lee Gálatas, usted dice apóstol llamado por el Señor, ¿verdad? Pero también el escritor de Hechos no dice apóstol, él no se autollama de esta manera. Entonces vemos diferentes cosas, hermanos, que dicen que Lucas es el escritor de este libro. Es una clase un poco informativa, ¿ok? Porque queremos ver de qué es lo que se trata el libro de Hechos. Lucas hace un paralelo también. Lucas hace un paralelo entre el ministerio de Cristo y el ministerio de la iglesia, ¿sí? Los evangelios se trata del ministerio de Cristo. Hechos se trata del ministerio de la iglesia. Y tienen sus similitudes. Saludos las dos cartas empiezan con saludos a Teófilo, y luego la vida temprana de Jesús, y luego la vida temprana de la iglesia. Y luego viene la unción de Jesús, la unción de la iglesia. Primer sermón en Nazaret, primer sermón en Pentecostés. Confirmación de milagros y sanidades, igual con Jesús, confirmación de milagros y sanidades. Éxito y popularidad de Jesús, éxito y popularidad de los apóstoles. Entonces todo el libro concuerda, el Evangelio de Lucas con el libro de Hechos va como de la mano, concuerda, va todo como en un mismo orden. Entonces es un libro muy, muy interesante, hermanos, para leerlo, para estudiarlo junto con el libro de Lucas. Dice, arresto y triple juicio ante el Sanedrín, Pilato y Herodes de Jesucristo, y luego pues viene el arresto y triple juicio ante Félix, Festo y Agripa de Pablo. Entonces está escrito en un orden, ¿verdad? En un orden similar. A lo mejor si usted va a su trabajo, usted tiene que hacer diferentes tareas, las tareas las hace en un mismo orden, ¿verdad? Porque es su estilo. Entonces el libro de Hechos y Lucas está en un mismo estilo. Vemos también, hermanos, que muchos profesores de la Biblia creen que Lucas escribió este libro en el año 63 después de Cristo. Hechos menciona la primera vez que Pablo estuvo encarcelado en Roma, lo que tuvo lugar en los años entre 60 y 63. Roma se incendió en el año 64, el César Nerón culpó a los cristianos y comenzó a perseguirlos. La buena relación que Pablo tenía con los líderes romanos sugiere que Hechos fue escrito antes de este suceso, porque si hubiera sido durante el mismo suceso o después, nos imaginamos, ¿verdad? Creen los que este libro hubiera tenido que haber dicho algo acerca de la destrucción del templo, de Nerón, del César y del César Nerón, pues de todo eso, ¿verdad? Entonces, este libro de Hechos no menciona nada acerca de la destrucción del templo, entonces por eso piensan que fue escrito en ese año. Hay muchas cosas hermosas en este libro. La ascensión de Cristo, cuando Cristo asciende, la conversión de Pablo. Y note que estas historias son muy populares y famosas. Este libro las tiene. La conversión de Pablo, los viajes de Pablo, los viajes misioneros, habla de las prisiones de Pablo. Entonces habla de los encarcelamientos y todo eso de Pablo. Entonces de la historia de Esteban, amén. Cosas muy interesantes que nos dejan grandes enseñanzas. Lucas escoge algunas historias por razones específicas. Note que a lo mejor Lucas no escribe todo lo que sabe, ¿verdad? Sino que hay cosas específicas que él expone. Hechos nos relata la historia de los primeros 30 años de la iglesia solamente, ¿sí? De los primeros 30 años de la iglesia.
no se abarca, va más allá. Notamos que el libro de Hechos termina Pablo yendo a Roma, ¿verdad? Como en el año 60, 63. Se cree que el Señor Jesucristo murió de la edad de entre 30 y 34 años. Muchos dicen que 33, no se sabe exactamente, pero entre 30 y 34 años. Entonces Lucas se encarga de los próximos 30 años, ¿verdad? Entonces habla del crecimiento de la iglesia en ese tiempo. En el Nuevo Testamento, algo muy bonito de este libro también, hermanos, es que si usted se da cuenta, del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento termina en Malaquías, ¿verdad? Y luego el Nuevo Testamento empieza en Mateo. De ese punto al Nuevo Testamento pasaron 400 años. 400 años donde hubo obscuridad, donde no se predicó el Evangelio, donde no había profetas, no había apóstoles, no había nada en esos 400 años. Entonces el libro de Mateo tampoco no fue el primer libro en escribirse del Nuevo Testamento, creo que fue Marcos, pero el libro de Mateo hace un puente entre Malaquías y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es estrictamente para el pueblo judío, el libro de Mateo es para los judíos, entonces es un puente para que uno entienda el Antiguo Testamento y se salta al Nuevo Testamento con ese puente que es Mateo. Al igual el libro de Hechos es un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo, las epístolas, ¿verdad? Si usted no lee el libro de Hechos, es muy difícil que usted entienda la carta a los romanos, a tesalonicenses, a Gálatas, Efesios, a todos esos libros. Si usted lee el libro de Hechos primero, usted se va a enriquecer más su conocimiento al leer las otras cartas, ¿verdad? Es como todo, ¿verdad? Usted empieza a ver una película de 2 horas y la empieza a mirar, cuando ya la película ya lleva 1 hora y media, ¿verdad? Entonces usted se sienta a ver y mira la última media hora, entonces no le encontró muchos chistes a la película, no supo de qué se trató, no supo cuál fue el conflicto, cuál fue el propósito de los personajes. Al igual la Biblia, si usted lee, a lo mejor si usted lee, digamos, Gálatas, ¿verdad? Y no ha leído Hechos, no va a entender mucho. Incluso el libro de Gálatas es un libro que tiene muchas cosas de las leyes, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia, hermanos, es un plan, es todo un plan completo, ¿verdad? La redención de la humanidad, el perdón de pecados, que empieza desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis. Es todo un libro, es toda una historia que va complementada. Ni una es separada de la otra. Todo está ligado. Entonces, eso es lo bonito de este libro de Hechos, hermanos, que si usted lee este libro de Hechos, es una historia bonita que tiene muchas aventuras. Usted va a poder entender más lo que pasó a Pablo en Tesalónica, en Éfeso, en Corinto. Cuando usted lee Hechos, usted mira todas esas historias. Cuando usted lee Corintios, todo el libro de Corintios, todo el libro de Tesalonicenses, de Efesios, está dentro del libro de Hechos. Entonces usted puede tener más, digamos, más luz. O sea, cuando me refiero a más luz, a lo mejor más conocimiento en qué es lo que está pasando, en ver el contexto, ¿verdad? A veces agarramos un versículo porque está muy bonito, pero en sí no sabemos por qué es lo que significa. Hemos crecido con la mala costumbre de abrir la Biblia y leemos un salmo y ahí se nos queda. La otra vez miraba yo un estudio, hermanos, y me impresionó esto, del Salmo 23, ¿verdad? ¿Quién se sabe el Salmo 23? ¿Alguien me puede recitar los primeros 2-3 versículos? ¿Y lo que sigue? Ajá, en lugares delicados pastos me paso, ¿verdad? Bueno, este Salmo 23 dice esto, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me pasará. Bueno, este hombre, David, cuando escribe este salmo, David no se encontraba en un lugar de delicados pastos. David se encontraba en un desierto, en un total desierto donde había pura piedra y tierra y arena. Donde usted mira allá un nopal o un cactus, yo creo nacer allá una planta allá a lo lejos. Pero este hombre, su confianza en Dios era tan inmensa que decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me pastoreará, ¿verdad? Entonces, cuando usted mira dónde tomaba lugares geográficamente, dónde estaba ese lugar, usted se sorprende de
de la profundidad de esas palabras de David, ¿verdad? Porque él no se encontraba en delicados pastos, ¿verdad? Él estaba viviendo por fe. Ahora sí entra lo que dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y lo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Muchas veces el cristiano vive, dice, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Pero no vivimos o siendo obedientes a ese pastor, ¿verdad? Dice la Biblia que la oveja escucha la voz del pastor y la sigue, le es obediente, ¿verdad? Entonces a veces nosotros vivimos vidas como si no tuviéramos pastor, como si Dios no fuera nuestro pastor, ¿verdad? Entonces ahí vemos la profundidad de esas palabras, ¿verdad? Entonces vemos cómo estas cosas, hermanos, esos versículos tienen un poder, una profundidad tan grande que nos puede hacer descansar tan hermoso y tan en paz. Y es bonito cuando uno agarra esa Biblia, la abraza y lee todo un libro y ve de qué se trata, amén. O la escucha en audio y va escuchando, ¿verdad?, el audio del libro. Entonces es muy hermoso. Hechos traza, como decía ahorita, el crecimiento de la iglesia. La iglesia, hermanos, creció en en 4 aspectos diferentes. La iglesia creció en número, primero. En el día del Pentecostés, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Mande? ¿Se acuerdan que nomás eran unos apóstoles ahí? Y luego dice la Biblia que hubo un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Mande? Exacto, sí. Se puso a predicar Pedro y 3,000 se convirtieron. Pum, en ese día la iglesia creció de a lo mejor de 12, 15 a 3,000, ¿verdad? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y luego la iglesia se extendía también, otro punto, geográficamente. Estaban en Jerusalén nada más. Hechos cuenta cómo la iglesia creció en Jerusalén, desde Jerusalén hasta Roma. Usted mira un mapa, pues hay una distancia bastante grandecita, ¿verdad? Hechos 8:1 muestra cómo la persecución esparció a los creyentes desde Jerusalén hasta nuevos lugares. Lo que algunos se propusieron para silenciar el mensaje de Cristo, esto sirvió más bien para acelerar el evangelio a través del Imperio Romano. Posiblemente esta es la razón del por qué la iglesia llegó a Roma antes de que Pablo. Entonces note esto, la iglesia empezó en Jerusalén y mucha gente los quiso callar. Mucha gente los quiso matar, encarcelar. Entonces uno dice, no, pues van a acabar con el evangelio, ¿verdad? Pero no, fue totalmente al revés. Dios usa esto. Dios usó esta persecución para que los creyentes, se fueran, y ellos se fueron predicando. Ellos se fueron a Samaria, a Judea, ellos se fueron a diferentes partes, pero predicando. Entonces esto ayudó que el evangelio se expandiera. Entonces dígame, ¿era a propósito de Dios, sí o no? La persecución a veces a nuestra vida puede ser propósito de Dios. Las pruebas a nuestra vida es un propósito de Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere de alguna forma tratar con nuestra familia. A veces en lo personal, digamos que a veces yo tengo conflictos en mi hogar. Esos conflictos a mí me hacen crecer. Esos conflictos a mí me hacen ser más humilde, me hacen ser más paciente, me hacen aprender a vivir en paz, me enseñan a confiar en Dios. ¿Verdad? Porque a veces nos las damos de muy, que yo todas las puedo, que nada, que aquí, que esto y lo otro. Esos conflictos a uno nos ayudan a crecer espiritualmente, ¿verdad? Cuando uno se pone en las manos de Dios, cuando uno realmente se sienta a orar y dice, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Verdad? ¿Cuál es tu voluntad en este momento? ¿Verdad? ¿Qué es lo que debo, qué harías tú? ¿Cómo debo de obrar? ¿Cómo debo de obrar como hijo de Dios? ¿Verdad? No en mi carne, no en mi orgullo, no en mi enojo, no en mi ira, sino cómo es que Dios quiere que obremos, ¿verdad? En esas persecuciones, en esos problemas, nosotros crecemos. Así le pasó a esta iglesia, a este grupo de hombres. 12 hombres, pues se predicó el evangelio lleno del Espíritu, crecieron a 3,000. Esos 3,000 hombres fueron empezados a ser perseguidos, y lo que parecía algo malo terminó siendo en la expansión del evangelio. ¿Amén? Entonces vemos los hermosos propósitos de Dios, vemos que Dios todo lo hace bien, que Dios no se equivoca y que todo tiene un propósito.
Todo nos deja una enseñanza. El punto es dice Romanos que a los que están en Cristo, todo nos ayuda para bien. Amén. No es casualidad de que Hechos comienza en Jerusalén y Hechos 28, que Hechos 1 comienza en Jerusalén y Hechos 28 termina en Roma. Un punto número 3, la iglesia expande su misión. La iglesia temprana era estrictamente judía, pero observe después de cómo la iglesia dejó de ser judía, ¿verdad? Se hizo gentil también. En Hechos 2, los viajeros de 15 regiones oyeron el evangelio. En Hechos 8 vemos que Felipe, ¿verdad?, el evangelista se le llama, alcanzó otros que no eran judíos. En Hechos 10 vemos que Pedro tiene una visión y se le dice que tiene que empezar a compartir el evangelio con los gentiles. Entonces vamos viendo un proceso, vamos viendo cómo Dios empieza a usar a estas personas para mayor alcance. Entonces la iglesia tenía una misión, que era crecer, ¿verdad? Vemos una iglesia que creció en número de personas, una iglesia que crece en área, en territorio, y luego vemos una iglesia que empieza a crecer en misión. Y punto número 4, hermanos, la iglesia crecía en teología. Muchas veces hemos dicho de aquí arriba que no nos asuste esa palabra. Teología es el estudio de Dios. Ahorita ustedes están recibiendo teología, ustedes ahorita están haciendo teología. Usted va a su casa, lee la Biblia, usted está haciendo teología, está estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Teología, el estudio de Dios. En los primeros días los cristianos judíos seguían las leyes estrictas de Moisés. En los primeros días los cristianos, ¿verdad? Les tomó tiempo entender la relación correcta entre la ley y la gracia. Les tomó tiempo, a nosotros también nos toma tiempo, ¿verdad?, poder entender la ley y la gracia. Y a veces nos toma más tiempo si no le damos cierto tiempo a la oración, a la lectura bíblica, no podemos entender ciertas cosas. A veces queremos hay mucha gente que no come puerco, ¿verdad? Porque dicen que no está permitido en la ley, pero hacen muchas cosas que la ley era pecado, ¿verdad? Hay muchas cosas así, gente que no ha logrado entender la ley y la gracia, ¿verdad? Pero también por eso no debemos juzgarlos, hay que dejarlos que a su tiempo pues el Señor trate con cada uno de nosotros. Entonces estos son los 4 puntos que nos enseña Hechos también, hermanos: el crecimiento de la iglesia en personas, el crecimiento en terreno, la misión y el crecimiento doctrinal o teológico o en la palabra, como usted lo quiera llamar. Hechos también sirve como una guía para la fe y la apologética. Esa otra palabra que a la voz se escucha intimidante. El pastor la mencionó el domingo. La apologética es solamente la defensa de la fe. ¿Usted sabe qué es fe? Pues yo tengo fe, yo creo en mi Dios, yo tengo fe, yo sé qué es fe. ¿Y qué es apologética? Pues defender mi fe. Usted hace apologética todos los días en su trabajo. Ahora había una conversación entre una muchacha que se va a casar por la iglesia católica, entonces tiene que hacer todas esas cosas de la confirmación, y ella decía, no, es que yo soy muy mala católica, yo no tengo ninguno de esos sacramentos. Decía ella, yo escuchaba, yo no entiendo realmente mucho de la iglesia católica. Y yo le hice una pregunta jugando, le dije, entonces entre más sacramentos tengas, ¿más santa eres? Y me dice, sí. Qué suave. Entonces yo jugando le dije, no, ligaste para allá porque ya me estás encandilando. Porque entonces la muchacha pues está haciendo varios sacramentos, ¿verdad? Entonces para ellos entre más sacramentos tienen, más santos son. Entre menos tienen, pues más pecadores son, ¿verdad? Entonces me empezaron a preguntar a mí, ¿y tú qué? ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú sigues esto? ¿Por qué lo otro? ¿Verdad? Entonces, obviamente llega a cierto punto, ¿verdad?, que la gente quiere atacar lo que uno no hace. ¿Por qué no lo haces? ¿Pero qué tiene de malo? Entonces ahí es donde entra su apologética. Ahí es donde usted empieza a defender su fe. Ahí es donde usted empieza a defender lo que usted cree, porque lo hace, ¿verdad? Entonces eso es lo que es la palabra apología, hermanos. Defender su fe. Amén. Usted lo hace a lo mejor todos los días, a lo mejor usted lo hace con sus hijos, ¿verdad? A lo mejor lo hace con sus papás, con su familia, pero es algo que está en nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor las palabras nos asustan, pero no, pues nomás es cuestión de entender lo que en sí la palabra es, ¿verdad? Hechos ofrece una guía
en cuanto a lo que la iglesia debería creer y hacer, ¿sí? A veces nosotros como cristianos tenemos nuestros propios pensamientos. Pues yo creo que la iglesia se debe ir de esta manera. Yo pienso que así es como... Yo pienso que el servicio debe empezar a esta hora, o que o debe ser tales días, ¿verdad? A veces le damos mucho énfasis a cosas que pues en sí no están estrictamente, que no son las cosas principales que como iglesia debemos hacer, ¿verdad? Entonces, a veces cometemos errores en la iglesia. Lo que hace el libro de Hechos nos enseña a cómo ser una mejor iglesia, a los principios fundamentales, a los principios básicos, y a los principios primitivos de Jesús y de los apóstoles. Ahí están en el libro de Hechos. ¿Queremos ser una mejor iglesia? Leamos el libro de Hechos. Salve. Leamos el libro de Hechos, amén, todos. Si a veces, pues usted es una persona que ora por su iglesia, Señor, te pido por la iglesia que etcétera, que tengamos mejor relación, que nos amemos más, que trabajemos mejor en equipo, etcétera. Usted nómbrele a veces. Ahí están Hechos, la solución está ahí en el libro de Hechos. Ahí nos enseña, humildad, ¿verdad? Cómo había hombres que se sometían, ¿verdad? Algo que a mí me dejó este discipulado que estuvimos tomando con el pastor y con José, había algo que a mí me ayudó, digamos que se me quedó marcado. Y esta frase decía que cuando tú entras en una discusión, en una conversación, lo que sea, ¿verdad? Dice, aunque tú no tengas razón, aunque tú tengas toda la razón, y la otra persona no puedes perder el carácter de Cristo, ¿sí? La persona puede que esté mal, ¿verdad? Está mal y se aferra a lo que esa persona dice, o puede uno que esté mal y se aferra a lo que dice, o puede que uno que esté bien, pero decía el discípulo, lo que no puedes perder es el carácter de Cristo, ¿verdad? Hay otra parte que leí que decía que cuando uno pierde la paciencia, ya lo perdiste todo. No importa que tú estés bien. No importa si alguien te dijo, si alguien te dice, si Cristo murió por tus pecados, no, es que Cristo era hermano de Satanás, ¿verdad? Que hay gente que cree eso. No importa que usted le diga tanto, si usted perdió el carácter de Cristo y le empieza a gritar a esa persona y portarse soberbio, ya se perdió la conversación, el dilema, lo que usted como le quiera llamar, ¿verdad? Y así, la iglesia en el libro de Hechos nos enseña eso, a cómo ser personas llenas del Espíritu, ¿verdad? Ser personas vivir en el Espíritu, ser personas humildes, a someternos al señorío del Espíritu Santo, como Cristo lo hizo y como los apóstoles aprendieron a hacerlo, amén. Hechos nos enseña, ya para terminar, hermanos, Hechos nos enseña lo siguiente. Bueno, todavía falta poquito. Nos enseña las Escrituras, oración, fraternidad entre los hermanos, cómo compartir. Recordamos que ellos daban casi todo lo que tenían para existir como iglesia. La obra del Espíritu Santo, cómo glorifica a Cristo. Ahora en días ya la iglesia no glorifica a Cristo, se glorifica a uno mismo, ¿verdad? Queremos que nos vean, queremos ser populares, queremos en las redes sociales, queremos todos los likes, queremos seguidores, queremos dinero, ¿verdad? Queremos todo para nuestra gloria. El libro de Hechos era todo para glorificar a Cristo solamente, todo para glorificar a Cristo. Muchas veces a mí en lo personal veo que mucha gente juzga a cristianos que le echan ganas, ¿verdad? Porque dejan de hacer ciertas cosas, y a veces la razón que esa persona deja de hacer ciertas cosas es solamente para glorificar a Cristo. Dice la Biblia que el que se cree santo santifíquese más, ¿verdad? Entonces si uno puede dejar algo para dárselo a Cristo, pues gloria a Dios, dejo este hábito para darle más tiempo a Cristo, ¿verdad? Y así pasa, ¿verdad? Así nosotros tenemos mayor comunión con Cristo. Conocer y alabar a Dios, nos enseña eso, a conocer más a Dios y alabar a Dios. Testimonios, señales, maravillas, resolver problemas de crecimiento en la iglesia, evangelizar, enseñar a nuevos creyentes, el poder de Dios actuando durante la persecución. A lo mejor no somos perseguidos, ¿verdad?
Pero el pastor ha dicho muchas veces aquí que si llegan presidentes nuevos, leyes nuevas, que nos obligan a hacer cosas que no van en contra de nuestras convicciones bíblicas, ¿verdad? Que se hagan baños unisex, o que simplemente un hombre que se cree mujer pueda entrar al baño con su niña. Eso a mí me perturba mucho, que haya un día un hombre que se crea mujer y quiera entrar al baño con mi niña, ¿verdad? Entonces hay cosas así, ¿verdad? Que a lo mejor no estamos siendo perseguidos directamente, pero nuestra fe va a empezar a ser atacada, va a empezar a ser perseguida, y luego después nosotros, ¿verdad? El libro de Hechos nos enseña cómo sobrevivir en estas cosas, cómo tener fe, confianza, paz, cómo encontrar ese consuelo en el Señor y cómo tener esa alegría, de vivir ese gozo en medio de todas estas cosas. El amor de Dios por la gente de todas las naciones, ¿verdad? Vemos la expansión del Evangelio, vemos que los apóstoles no se quedaron ahí, ¿verdad? Ellos empezaron a donde quiera que fueron, empezaron a predicar el Evangelio. Vemos que Dios ama a toda clase de nacionalidades, a todo tipo de culturas, ¿verdad? Entonces tenemos un Dios que ama pues no importa si eres mexicano, judío, lo que quieras, pero Dios ama a todas las nacionalidades. Y luego, hermanos, vemos por último, ahora sí, este libro de Hechos se puede bosquejear o dividir en ciertas secciones. Cuando uno predica aquí, una predicación se hace un bosquejo, ¿no? La hermana sabe que es un bosquejo, no sé si toda la hermana de que también predica. Todos a lo mejor saben que es un bosquejo. Un bosquejo es como usted como usted divide lo que va a enseñar, ¿verdad? Entonces el libro de Hechos se puede bosquejear de ciertas maneras. Número 1, se puede bosquejear por zona geográfica. Del 1 al 7, Jerusalén. Del 8 al 12, Judea y Samaria. Y del 13 al 28, toda la tierra, ¿verdad? Usted puede bosquejearlo de esa manera. Del 1 al 7, la iglesia estaba centralizada solamente en Jerusalén. En el día del Pentecostés, 3,000 personas creyeron, ¿verdad? Y luego ya del 8 al 12 se enfoca en Judea y Samaria. Dios permitió la persecución para esparcer la iglesia. Y luego el número 3, que viene siendo en toda la tierra. Usted puede aplicar esto a su vida personal, ¿verdad? ¿Cuál es su Jerusalén? ¿Verdad? Cuando me refiero a eso, Jerusalén, ¿cuál es mi Jerusalén? Mi Jerusalén es mi papá, mi mamá, mi esposa, mi niña, ¿verdad? Mis hermanos, una gente más cercana a mí. ¿Y cuál es mi Judea, mi Samaria? Pues a lo mejor mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Los amigos. Y luego, ¿por qué? Porque tengo que hacer alcance, ¿verdad? Tengo que alcanzar a mi familia, tengo que alcanzar a mis amigos, compañeros de trabajo, de escuela, y luego dice hasta el fin del mundo, ¿verdad? Dice, entonces es nuestra obligación también ir a predicarle a aquellas personas, como dice la hermana Raquel, si está en una tienda. A mí eso se me hace de valientes, y lo he visto varias veces con mis propios ojos. Estaba yo en la línea del Walmart y veo que el que está enfrente de mí le empieza a evangelizar al cajero, y digo, wow, digo, eso es de valientes, no cualquiera hace eso. Yo no lo he hecho. Yo nunca me he puesto a evangelizar al cajero. He hablado con gente en las tiendas de Cristo, pero es más porque, como les digo, le busco el cómo llegar a ese punto, pero que yo vaya, oye, te quiero hablar de Jesucristo. Pero eso es de valientes, ¿verdad? Eso es de valientes, y es algo que también debemos anhelar tener, ¿verdad? Es algo que debemos anhelar tener. Conforme pasa el tiempo, se va desarrollando en nosotros. Ahora en estas alturas en mi vida es más fácil para mí, ¿verdad? Van creciendo las convicciones en lo que tú crees, en el conocimiento, puedes defender más tu fe, tienes más armas, ¿verdad? para poder hacer todo eso. Entonces este libro, esa enseñanza que nos libra de Hechos, de tu Jerusalén, tu Judea, al final del mundo, es como algo que podemos aplicar a nosotros para evangelizar. El número 2, hermanos, es bosquejear por Pedro y Pablo, ¿sí? Del 1 al 12 es Pedro, del 13 al 28 es Pablo. Entonces, es una forma muy sencilla también de bosquejearlo. Y el número 3, hermanos, es según sus mensajes, ¿verdad? Hay 16 mensajes esenciales en este libro de Hechos. Número 1, escoger a un apóstol para sustituir a Judas. Lenguas en el día del Pentecostés, sanidad,
de un lisiado en el templo, defensa ante el Sanedrín, consejo al Sanedrín por Pedro y Juan, arrestados por el Sanedrín, llamados a la casa de Cornelio, defensa ante los creyentes judíos, mensaje del sábado a los judíos, deseos de la multitud de adorarlos, recuerden que a Pedro y a Pablo y a Bernabé los quisieron adorar los tesalónicos, no sé si se acuerdan, hagan leído esa historia, que los dirán como el dios Júpiter y el dios, no me acuerdo cuál otro dios, a reuniones de los líderes en la iglesia, el dios no conocido, cuando Pablo está ahí en Grecia, ¿verdad? En Areópago con los sabios, los filósofos, rechazo ante el caso de Pablo, seguidores de Diana, esa diosa Diana ahí en Corinto, y otros temas, hermanos. Bueno, entonces el libro de Hechos es muy rico en historia, en consejo, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser una iglesia que pueda caminar bajo el propósito del Espíritu Santo, ¿no? bajo la dirección de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que como iglesia es lo que debemos anhelar, ¿verdad? Debemos anhelar estas cosas, ¿verdad? Porque si nos consideramos hijos de Dios, pues debemos amar lo que Dios ama, ¿no? Debemos amar lo que Dios ama, debemos amar la iglesia, amarnos unos a los otros, y obviamente cuando nosotros amamos a alguien, queremos que eso esté bien, ¿verdad? Yo no puedo ver a un hombre que diga, sabe que pensaba yo en esto ayer, hermanos, y hablaba yo con dos mujeres hoy en el trabajo, y abrieron unas oficinas, rentaron más cuartos, digamos, o sea, tienen cuartos más disponibles para hacer oficinas. Y usualmente pues a mí es que me andan pidiendo, puedes mover este escritorio o este archivero. Y llegué yo ayer por la mañana al trabajo y miré a una muchacha haciéndolo, un archivero bastante pesado, lleno de documentos. Y le dije, ¿por qué no me esperaste? Y me dijo, yo no necesito de hombres. Así dijo, pero bromeando, no me lo dijo directamente, pero me dijo, y yo le dije, por eso estás soltera. Porque está soltera la muchacha, ¿verdad? Entonces nomás se rió la compañera de oficina. Y luego más adelante surgió el tema de cómo ellas no necesitan a los hombres, ¿verdad? No necesitan a los hombres para poder, digamos, existir aquí en la tierra. Y yo le dije, bueno, yo creo que yo necesito a mi mujer. Yo necesito a mi mujer porque hay muchas cosas que mi mujer sabe hacer que yo no puedo, o que ella puede hacer que yo no puedo hacer. Por ejemplo, tener bebés. No puedo tener bebés. Yo no puedo hacer 3, 4 cosas a la vez. Les dije, yo puedo ir manejando, y si estoy hablando con alguien manejando, me paso las direcciones, porque mi mente no tiene esa capacidad de poder hacer todo eso. Le dije, y entonces, como vieron que yo pues estaba actuando, digamos, pues, como que les gustó eso, y ya una dijo, no, pues es cierto, yo no tendría a mis hijos, pues si no tuviera a mi esposo, ¿verdad? Entonces, pero la otra estaba muy aferrada a lo que ella creía, ¿verdad? Entonces ella me dijo a mí, y yo dije, ouch. Me dijo, no, me dice, la razón por qué las mujeres, y me lo dijo ella por su hermana y su cuñado, me dice, ¿cómo puede ser posible que mi hermana tenga que ir a un ultrasonido o a citas médicas y mi cuñado siempre está ocupado? Pero si llega el fin de semana para ver los juegos de fútbol y siempre hace reunión y todo se pospone para ver los juegos de fútbol o de lo que quiera. Me dice, ¿qué clase de hombres son? Y yo pensaba, sí es cierto, ¿verdad? Eso es una generación, ¿verdad? Donde a veces las personas ya no queremos el compromiso de lo que realmente vale la pena en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo, a veces nosotros no logramos comprender estas cosas porque no hay una cercanía con Dios. No hay una cercanía con Dios. Y lo mismo pasa con nuestros hijos, pasa en nuestro trabajo. No tenemos esa victoria que realmente quisiéramos tener. ¿Por qué? Porque no hay una cercanía con Dios. No hay una cercanía con el Espíritu Santo. No hay una cercanía en la oración, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, este libro de Hechos, hermanos, nos enseña a cómo ser mejor iglesia. Como digo, la iglesia no es aquí, la iglesia no es aquí.
La iglesia es usted y yo, somos la iglesia. Y la iglesia, como Cristo dijo, Él trajo persecución, Él trajo problemas para que la iglesia esparciera. A veces el Señor nos trata de esa manera, a veces el Señor es más fácil, pero es nuestro trabajo, hermanos, aprender a ser esa iglesia que Cristo quiere que seamos. Amén. Como decía al principio, somos hijos de Dios, amamos lo que Dios ama, amemos lo que Dios ama. ¿Qué es lo que ama Dios? Dios ama a su esposo, Dios ama a su esposa, Dios ama a sus hijos. Y yo, cuando esta mujer me dijo esto, yo me puse a pensar, ¿qué amo más? ¿A estas cosas o a mi mujer? ¿O estas cosas o a mi madre? ¿Estas cosas o a mi padre? ¿Estas cosas que a mis hermanos? Uno puede decir, no, pues yo les puedo decir, pues yo amo más a mis hermanos, ¿verdad? Yo los amo más en Cristo, los amo más. Pero si mis obras no lo demuestran, entonces hay una contradicción en mis palabras, ¿verdad? Entonces ese pequeño comentario de esta mujer me hizo ver muchas cosas. Me hizo ver tantas cosas de cómo ciertas personas dicen amar a personas, pero sus obras, sus hechos demuestran totalmente lo contrario y que aman otras cosas que en sí no valen la pena amar. Amén. Preguntas, hermanos, comentarios. Nosotros les pedimos que hagan comentarios, que den su opinión, hermana. Sabe que yo no sabía la historia de cuando David escribió el Salmo 23. Salmo 23 no lo aprendí desde que era niño. Pero yo siempre que van a hacerme cualquier cosa, procedimiento, pegarme lo que sea, mi pensamiento siempre estoy metido hasta que pierdo la conciencia en Salmo 23. Porque para mí el que me comporta es el Señor. Si está conmigo, no importa las circunstancias, yo sé que me está, aunque siempre que le van a hacer a uno algo, no sabe si sale vivo o no, pero yo sé que el Señor está ahí, Él sí está ahí. Amén. Siempre ese es después de orar, ese es el salmo que yo toda mi vida lo pongo en mi boca, siempre. Amén. Paso por cosas difíciles en mi vida, es el salmo que yo Sí. siempre. Y es un salmo poderoso. Yo siempre lo consideraba como un salmo bonito, ¿verdad? Pero cuando ya hace un par de años que cuando yo estudiaba eso, lo vi diferente. Lo vi diferente y le encuentro uno más la profundidad, igual como cuando Pablo está hablando de su aguijón, cuando dice que cuando soy débil entonces soy fuerte, amén. Cuando estamos en debilidad encontramos esa fortaleza en Dios, pero cuando estamos fuertes nosotros lo queremos hacer nosotros, ¿verdad? Entonces el Señor nos quiebra, nos tumba para poder ver a veces que Él es el que hace todo. Entonces hay versículos, todos los versículos son tan poderosos, tienen una profundidad tan inmensa que a veces no lo logramos ver, amén. Pero pues hermanos, aquí estamos, amén, para poder crecer en su palabra, para enriquecernos los unos a los otros, amén, para poder amarnos con amor fraternal y seguir creciendo y todos ir caminando a una misma dirección. Todos a lo mejor tenemos diferentes formas de ver ciertas cosas, pero el punto es de que todos ir hacia donde Cristo quiera que vayamos, amén. ¿Alguien más, hermanos, quiere compartir algo, hermana? Amén. Sí. Con esa valentía ya va transformado a defenderlos a ellos están llenos del Espíritu Santo. Vemos allí una transformación de Pedro que de verdad vale la pena leer y escudriñarlo. Vemos que Dios transforma. Amén. Transforma a la gente y poder verlo valioso. Sí, y es muy cierto eso, es increíble porque vemos días anteriores, semanas, ¿verdad? Que este es amigo de Jesús, no, él lo niega totalmente, y después lo vemos que se levanta con autoridad, como dice la hermana, a defender a sus hermanos, y no solamente ahí, sino que más adelante a los mismos discípulos cuando están siendo acusados por el Sanedrín, ¿verdad? Dice que se levantan con autoridad a defender lo que creen, amén. Entonces la palabra hace eso, la palabra de Dios nos ayuda a crecer en estas áreas, amén. El libro de Hechos nos da tanta riqueza, hermanos.
como decía yo, hay momentos que valen oro. Hay momentos que valen oro y a veces confundimos el dinero con oro y realmente el oro es esa sabiduría que el Señor nos puede dejar. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Una opinión, un comentario, pastor, pastora. Lo único que le puedo decir de lo que dice la hermana, yo me identifico mucho con Pedro porque Pedro era un hombre bien maduro, bien tremendo, bien prepotente, bien arduo, bien de todo. Y cómo el Señor nos transforma y nos cambia. Sí. Eso es algo para mí, como dice usted, vale oro, porque nadie puede transformar a nadie. Nadie puede cambiar a nadie. Yo decía siempre, yo vengo de maltratado y soy de maltratado. Yo soy la mera mera. Y el Jesús también sobre que yo no era nada. Y yo, Así es. yo creo que una de las cosas que me impresiona más es la transformación que Cristo hace en nuestras vidas. Que nadie, absolutamente nadie lo puede hacer. Nadie cambia mentes, nadie cambia corazones, nadie nos transforma. Aún estando aquí en la tierra, Así es. siendo pecadores, siendo faltos delante del Señor, ¿cómo significa que Dios nos transforma la mente y el corazón? Así es. En su infinita misericordia, ¿verdad? Así es, hermanos. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a mi esposa, ni mi esposa a mí, ni ustedes a sus hijos, a sus esposos. No, el que hace la obra es Dios. Y debemos aprender a amarnos. Saben que ahora yo, este martes, yo tuve esta experiencia. Mire, hay una cliente en nuestro trabajo que todos le dicen la loca. Está enferma, es una loca, es una psicópata, porque es muy agresiva verbalmente, habla por teléfono, grita, les dice de todos a todos los que hablan con ella. Entonces nadie la quiere, nadie quiere ir a hacer la visita con ella. Entonces me mandan a mí. Bueno, yo fui por segunda vez ahora esta semana y empecé a hablar con esta señora. Empezó a gritar, empezó a decir lo que me iba a morir, la compañía que le iba a mandar, y yo nomás la escuchaba y pues trataba de entenderla, y poco a poco se fue calmando. Después abrió su corazón. Esta mujer tiene 55 años. Y después esta señora se abrió y empezó a confesar que cuando ella nació, el gobierno los quitó con su madre, porque su madre era drogadicta de su papá. Entonces la mujer se estaba muriendo, ¿cómo se dice cuando no comen? No, pero la otra palabra, no deshidratado, desnutrida, estaba desnutrido. Ay, disculpe, hermano, se me está cayendo lo güero, ¿no? La niña estaba desnutrida, ¿verdad? Entonces el gobierno se las quita, los meten a una de esos lugares donde van a meter a los órfanos. Bueno, ella estuvo ahí hasta los 12 años, donde fue abusada sexualmente por 12 años, ella y su hermana. A su hermana la adoptan, la gente que la adopta le hace lo mismo por otros 10 años, la violan. Ella, porque ella miró todo esto, su hermana dijo, mi hermana fue la tipo mujer víctima que lloraba y lloraba. Yo fui la mujer que los quería golpear y morder y rasguñar y no me dejaba, y se iban a ir sangrando junto conmigo. Entonces esta mujer, a los 13 años, la llevaron a un manicomio por su actitud, el mismo orfanato, la mandó a un manicomio por su actitud mental, donde también fue violada y golpeada, ¿verdad? Entonces esta mujer, cuando se escapó del manicomio, una vez que miró una puerta abierta, dice que miró una puerta abierta y dijo, es aquí o nunca. Dice que ya salió corriendo por la puerta, salió corriendo por el pasillo, se le por una puerta, se brincó una barda y fue homeless por 5 años, hasta que cayó el mundo de las pandillas y las drogas. Él me platicaba todo, hermano, todo lo que ella vivió. Y yo decía, en el trabajo le dicen que es una loca psicópata. Cuando digo, seguro no hay ninguna persona en el trabajo que a lo mejor que haya podido soportar todo lo que esta mujer ha soportado. A veces tachamos a las personas, ¿verdad?, de tantas cosas. Y ahí, hermanos, por eso le digo, ese momento para mí fue oro. Les dije, ¿sabes qué, amigo? Le empecé a hablar de Dios. Y ¿sabes qué? Le dije, lo que me estás platicando me sorprende. Le dije, pero yo creo que todo, porque ella me dijo, no sé por qué Dios me hizo vivir todo esto. Y le dije, ¿crees en Dios? Me dice, sí. Me dice, creo en Dios.
más no en las religiones, ni en las iglesias, me dijo. Dice, porque nunca me quisieron ayudar. Dice, pero creo en Dios. Y yo le empecé a evangelizar, empecé a hablar de Cristo, amén. Pero esos momentos son oro, hermanos. Y como iglesia debemos nosotros, por eso escudriñar la palabra, para poder ayudar a la gente, amén. Hay momentos que valen oro, hermanos, y hay que aprovecharlos. Es lo que realmente vale la pena. Cuando nosotros comenzamos a pensar, ¿y qué es lo que nos vamos a llevar a la eternidad? Son esos momentos. No me va a llevar mi carro del año, mi celular iPhone 11, o por lo que a veces nos matamos, ¿verdad? Son esos momentos, hermanos. Pero, pues, pónganos de pie, hermanos, oremos. Démosle gracias a Dios, gracias